Shalom a todos. Como de costumbre, preguntas y temas, en este caso para aclaración. La pregunta es, ¿escucha Dios nuestras oraciones? El judaísmo tradicional responde con un enfático sí. La visión tradicional de la oración es relativamente sencilla. Por ejemplo, la Biblia da por sentado que las personas tienen conversaciones con Dios, de la misma manera que lo tienen entre sí. Para tomar solo un ejemplo, Moisés le ruega a Dios que perdone los pecados de Israel y Dios responde, te he perdonado tal como tú dices. Número 14:20. Claro, todos sabemos que Moisés tiene un trato o tenía un trato directo con Dios. A veces Dios inicia las conversaciones, a veces lo hacen los seres humanos. Pero de cualquier manera, Dios aparece aquí como un ser todopoderoso que recibe nuestras alabanzas y, si lo merecemos, actúa positivamente sobre nuestras peticiones. Veamos qué pasa que las creencias talmúdicas. Para la segunda mitad del siglo segundo, antes de la era común, eh, los, eh, los rabinos, como llamamos hoy, estaban surgiendo. Fueron tan influyentes para la historia judía que la tradición judía se basa en las escrituras hebreas que los judíos llaman Talmud, que fueron escritos por los llamados rabinos hasta mediados de la Edad Media. Desde la Edad Media hasta nuestros días, también siguen habiendo rabinos y siguen habiendo discusiones. La diferencia, voy a dar un secreto, que a los rabinos anteriores se los escribía con el, bueno, vamos a decir, con la R mayúscula. Y a después de la segunda mitad de la Edad Media, con la R minúscula. O con algunos, por ejemplo, eh, todo judío que es maestro es, Rav Floni, Rav tal, Rav cual. Pero únicamente somos que vota Rav, o sea, honorable rabino, los que tenemos titulación. Pero igualmente se nos escribe este Kavod a Rav, esta honorabilidad, con minúscula. Eh, en lo que son letras latinas. Mientras que en hebreo, evidentemente ya que no hay ni mayúscula ni minúscula, se escriben las dos Reish, R, con exactamente lo mismo. La diferencia es que existe Kabod Arab, los que tenemos titulación, y Rav, los que no tienen titulación. Bueno, seguimos. Eh, para el año 200 de la era común, los rabinos
habían registrado sus puntos de vista sobre la oración, como sobre todo lo demás, en un compendio, como todos conocemos, llamado Mishnah, que forma parte del Talmud. Para el año 400 de la era común, los rabinos que vivían en Israel habían compuesto lo que llamaba el Talmud Yerushalmi. Y en algún momento del aproximadamente 550 de la era común, los rabinos de Babilonia, que es actualmente Irak, compilaron la terrible obra llamada Talmud de Babilonia, que comprende el Mishnah y Gemara y que es la que se utiliza hoy en día, escrita en arameo, aunque hay traducciones también al hebreo. En estas obras, tanto una como otra, vemos que los rabinos veían a Dios más o menos como sus antepasados bíblicos. Sin embargo, sabían que a diferencia de los profetas, ellos mismos nunca escucharon a Dios hablar. Por lo que concluyeron que la profecía real había cesado. O sea que, de acuerdo al Talmud, no existen más profetas y Dios ya no iniciaba más conversaciones. Y ahí se formaliza la oración. Aunque los rabinos estaban seguros, cuando yo hablo de los rabinos me refiero a los rabinos de la época talmúdica. Los rabinos estaban seguros de que Dios todavía escuchaba nuestras oraciones y a veces incluso las responde concediendo las cosas por la que oramos. Estaban seguros, de hecho, de que Dios quiere que oremos. Y no solo cuando nos apetece, sino que regularmente y en comunidad, no solos. Esto fue una innovación. Más allá de los hombres y mujeres bíblicas, más allá de lo que los hombres y las mujeres bíblicas habían conocido. En la Biblia, las personas oran solo cuando les da la gana. Moisés le pide a Dios que sane a su hermana Miriam. Salomón pide sabiduría para poder guiar sabiamente a su pueblo. Miriam, la hermana de Moisés, canta alabanzas a Dios para celebrar el cruce del Mar Rojo. Pero una vez que se dice la oración, se acabó el pedido y se acabó, ya está. Nadie sentía en ese momento, nadie siente la necesidad de rezar 2 veces lo mismo. Y las oraciones no se arreglan para que otras personas en las mismas situaciones se vean obligadas a copiar. Eso era antes. Los rabinos no cuestionaron en el Talmud el derecho de una persona a hablar directamente con Dios, con sincera alabanza, peticiones y gratitudes, tal como figura en la Biblia, en la Biblia escrita. Pero, además, dieron pasos para establecer los tiempos y la estructura de un ciclo regular de oración en comunidad, que es lo que usamos hasta el día de hoy.
Para los rabinos entonces, la oración personal se yuxtaponía con la liturgia comunitaria. Evidentemente muy diferente a los días bíblicos, cuando el único servicio público de adoración había sido el sacrificio. Aquí se suplanta el sacrificio por la oración. El Dios al que hablaba la comunidad, sin embargo, se presentaba como una deidad personal que escuchaba, que escucha lo que la gente dice y actúa de acuerdo con nuestras palabras, de la misma manera que un monarca poderoso o un emperador romano tal vez lo hacía con las peticiones en la corte. Bueno, volviendo al día de hoy, a la pregunta de hoy. Todos crecimos con esta imagen de Dios en la mente. Para todos aquellos que todavía creemos en un Dios que puede representarse de esa manera, la oración en general no es un problema. Tal Dios fácilmente podía exigir oraciones de nosotros, los súbditos de su reino. A cambio, dado que Dios es todopoderoso, justo y bueno, podemos esperar una respuesta positiva a nuestras peticiones, siempre que lo merezcamos, aunque no entendamos la respuesta. Pero aquí es donde incluso aquellos que todavía creen en la noción bíblica de un Dios personal se encuentran con dificultades. Es difícil, y lo digo siempre, probar que Dios realmente responde a nuestras oraciones. Y a veces, cuando pasan cosas malas a la gente buena, es difícil no preguntarse por qué Dios no responde de la manera en que pensamos que haría un Dios bueno. Esta es la eterna pregunta que no tiene respuesta. Shalom a todos. Nos seguimos viendo con otras enseñanzas, otras preguntas y otras respuestas o no. Evidentemente, todas estas respuestas son respuestas judías. Gracias.